Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Como se pueden dar cuenta, hoy estoy sin maquillaje porque traigo un video un poco diferente a lo que he venido haciendo, que han sido como rutinas y todo eso, pero me he olvidado hacer maquillaje y quería hacer algo diferente para ustedes. El video de hoy se llama maquillaje económico versus maquillaje caro, y lo que voy a hacer es básicamente hacerme mi maquillaje diario utilizando la mitad de la cara maquillaje caro y la mitad de la cara maquillaje que conseguimos en droguerías, farmacias, drugstore. Aquí en Colombia le decimos droguería al drugstore, pero yo sé que así no le llaman en muchos países, sino como que le llaman farmacia o sencillamente el maquillaje que venden como en los supermercados. Ok, entonces vamos a comenzar con la base e intenté buscar dos que tengan un acabado muy parecido. Estas dos son de alto cubrimiento, dejan un acabado medio mate. La económica es la de L'Oréal Paris Infallible y la costosa es la de Marc Jacobs Remarkable. Por si se están preguntando en qué lado apliqué cuál, en este lado apliqué la de Marc Jacobs y en el otro lado la de L'Oréal. Y ambas las voy a difuminar con una Beauty Blender, sencillamente estoy utilizando el otro costado para que no se me mezclen. Y bueno, así vamos con esta base. Siento que la de Marc Jacobs es un poquito más clara, entonces como que se ve la diferencia. Pero en acabados, siento que la de Marc Jacobs es mucho más húmeda, la otra es mucho más seca. Y bueno, las dos tienen altísima cobertura. Vamos a seguir con los ojos. De base de sombras del lado costoso escogí este Paint Pot de MAC en el color Soft Ochre. Y una base muy parecida es esta de NYX que se llama Eyeshadow Base, que sencillamente es como una cremita color piel que te ayuda a que las sombras se peguen mucho mejor. Aquí está el de MAC y aquí está el de NYX. Aquí tenía un pequeño dilema porque aquí en Colombia MAC y NYX tienen unos precios muy parecidos. Es muy costoso, pero si ustedes van a Estados Unidos, NYX es una marca demasiado económica. Inclusive la venden en Target, creo, o es en Walmart. Bueno, en el caso la venden en el supermercado. Tienen productos de excelente calidad y, como les digo, es muy económica. Ahora nos vamos con las sombras y estuve gratamente sorprendida porque hace un tiempo compré este cuarteto de sombras de Bisú. Como se pueden dar cuenta, trae unos tonos mates súper bonitos, trae como un amarillito, un naranja, un rojo y un café, que para un look neutro diario está muy bien. Esta paleta es de The Balm y tiene unos colores también muy parecidos, entonces podemos hacer un look que sea similar, que sea mate. Y bueno, vamos a mirar qué tal nos va con la versión cara y con la versión económica. Voy a empezar con la paleta de Bisú. Voy a iluminar un poco con el color claro y también lo voy a poner aquí como en el párpado móvil. Ahora voy a tomar un poquito del naranja y lo voy a poner de la mitad del ojo hacia afuera. Ahora voy a tomar un poco del rojito que estaba al lado y voy a empezar a crear una profundidad. Y finalmente, con un poquito del café, lo voy a aplicar muy pegadito a las pestañas y que después se nos vean muchas más. Bueno, así voy a dejar estas sombras, pero me estaba fijando que este color no es tan naranjoso como el de Bisú, entonces tal vez no me quede tan parecido el look, pero igual vamos a intentarlo. Igualmente voy a tomar el color clarito para iluminar debajo de la ceja. Esta paleta se llama Meet Matrimony y es de la marca The Balm. Ahora voy a tomar lo más parecido al naranjoso que teníamos allá y lo voy a aplicar de la mitad del ojo hacia afuera. Ahora voy a tomar un poquito del rojito para dar profundidad. Y finalmente voy a tomar un poquito de este marrón y ya saben, lo vamos a poner encima de las pestañas. Ok, ahora vamos a delinear y tengo aquí dos delineadores líquidos. Este es de MAC y lo voy a utilizar para el lado costoso. Y este es de NYC o NYC. Y bueno, los dos traen el mismo aplicador, que es como un pincelito, ya les voy a mostrar. Ahí pueden ver cómo es el aplicador de ambos. Entonces vamos a ver qué tal queda. Voy a empezar con el de MAC. Y ahora voy a hacer la otra coletita de gato con el de NYC. Puedo decir que el de NYC sí es un poquito más fácil de trabajar. Yo creo que porque trae el pincelito mucho más largo, como que te da más control de los trazos. Bueno, traté de hacer las parejitas, pero creo que esta me quedó un poquito más larga. Voy a enchinar, voy a encrespar rápidamente mis pestañas
Y de máscara yo no tengo muchas opciones de máscara costosas porque me parece que la máscara es un producto que es excelente en las droguerías, en las farmacias, en los supermercados. Entonces para la opción costosa estoy mirando si utilizar esta de Smashbox, que es chiquita, esta es la única así como fancy que tengo, o esta que es de The Balm, se llama What's Your Type, que también es buenísima, creo que me voy por esta. Y en el lado económico voy a utilizar esta que compré en México hace algún tiempo y deja las pestañas súper voluminosas. Se llama Crecimiento, Jazmín y Ginseng. No sé la marca, si ustedes la ven ahí de pronto la pueden reconocer. Vamos a pintarnos las pestañas. Algunas personas me preguntan que por qué uno hace gestos raros cuando se pinta las pestañas. En realidad no sé si es maña o porque tengo los pómulos muy altos. Siento que cuando hago así me queda como más estirada la cara. Ahora vamos con esta de Ginseng. Y bueno, así queda mi ojo con la otra máscara. Algunos de ustedes se están preguntando que por qué estoy utilizando The Balm en el lado costoso. Es porque aquí en Colombia The Balm es una marca costosa. Aquí lo que es económico son marcas como Vogue, Balmy, Bartón, bueno, un montón de marcas que sinceramente yo no tengo este maquillaje, por eso es que no lo utilicé en este video. Y traté de buscar opciones que no solamente se consigan en Colombia, sino que sea maquillaje económico como en general. Que las que llevan desde México hasta Argentina y también en España, en toda parte, pues hayan probado algunos de estos productos económicos y pues sepan que también son muy buenos. Ahora vamos a hacer las cejas. Para el lado costoso traje este que es el polvo de Anastasia Beverly Hills, y de este lado traje este dúo para cejas de NYX que me parece que es buenísimo, se llama Cake Powder. Así queda mi ceja con Anastasia. Ahora vamos a hacer la otra con NYX. Y listo, así quedaron mis cejas. A simple vista no puedo ver mucha diferencia, díganme ustedes. Vamos a limpiar el área debajo de los ojos. En el lado costoso tengo este corrector de Urban Decay que se llama Naked Skin. Y una textura muy parecida es este Master Concealer de Maybelline, pero viene en diferente formato, pero hacen lo mismo. Este es en el color Light y este es en el color Light Medium. Voy a volver a tomar mi Beauty Blender y voy a difuminar todo. Quiero hacer un poco de baking debajo de los ojos para que me quede más iluminado aún. Entonces en el lado costoso voy a utilizar este polvo de Laura Mercier. Nunca sé cómo pronunciar este nombre en mis videos, pero bueno, ustedes ya saben qué marca es. Y en el otro lado voy a utilizar este polvito que es de ELF, que es lo mismo. Es un polvo de alta definición para sellar el corrector debajo de los ojos y los dos son translúcidos, como ya les dije antes. Voy a sacar un poquito de producto aquí en la tapa para que sea menos ensuciante y desorganizado. Y con el de ELF voy a hacer lo mismo. Voy a poner un poquito aquí en la tapita y voy a tomar la esponjita y la sumerjo en el polvito y vamos a sellar el otro corrector. En este momento obviamente tengo mucho más polvo del que debería tener, y es que en esto consiste el baking, que apliques mucho producto para que en realidad se acentúe encima del corrector. Lo dejas ahí secar un rato mientras que terminamos el resto del maquillaje y ahorita barremos el exceso. Bueno, ahora vamos a aplicar un poco de bronceador. En el lado costoso les traigo este que es el Give Me Sun de MAC. Es un bronceador muy naranjoso, es súper bonito para toda la época ahorita de verano que queremos vernos con ese glow de J.Lo. Me salió en verso sin mucho esfuerzo. Y para el lado económico voy a utilizar este bronceador que es uno de mis favoritos, también es de la marca NYC o NYC. Cuesta como $2.50 y pueden ver que tiene un tono muy parecido. Entonces si no consiguen esta es una muy buena opción. Entonces le voy a poner una brochita así. Y no quiero que me quede un contorno muy marcado, por lo que estoy buscando es que me quede más bien bronceada la piel. Entonces voy a colorear mis cachetitos y un poco hacia mi mandíbula. Bueno, ahí tienen el Give Me Sun. Ahora vamos a tratar este, que es el de NYC. Tanto este como esta versión, los dos son naranjosos y nos vemos así todas bronceadas. Este es el empaque de este por si están interesadas. Ahora vamos a ir con el rubor. De este costado les traigo este de The Balm que se llama Hot Mama. Y del otro costado tengo este blush mineralizado que también es súper bonito, que no lo puedo abrir.
Es de estos rubores horneados de ELF. Este es en el color Peachy Cheeky. Y bueno, como se pueden dar cuenta, los dos son como duraznito, rosadito, pero tienen un glow súper, súper lindo. Yo pensaba traer en el lado costoso este que es el Orgasm de NARS, pero ya se van a dar cuenta que es mucho más rosado, entonces como que no es exactamente la copia, pero también podría funcionar. Esta vez voy a comenzar con el de ELF. Este me encanta, también tienen más colores como para iluminar, pero este es un color muy, muy natural. Lo único es que es un poquito difícil sacar el color, como que toca la brocha. Pero bueno, una vez saca ese color queda muy lindo. Y ahora voy a poner del otro costado el Hot Mama de The Balm. Bueno, ahora sí podemos barrer el exceso de polvo. Para el iluminador voy a utilizar uno en crema y uno en polvo. De este costado voy a aplicar el High Beam. Yo tengo este chiquitico, este es de Benefit. Y el otro costado voy a utilizar este de NYX que se llama Born to Glow. Lo voy a tomar un poquito así en el dedito y lo voy a aplicar simplemente en la parte de arriba del huesito que está acá. Del otro costado ya les dije que voy a poner el High Beam. Y como quiero que este iluminador en realidad me quede así súper fuerte, que como que deje ciega a la gente en la calle, entonces voy a sellarlo con un iluminador en polvo del lado costoso. Ups. Voy a utilizar este que es el Champagne Pop. Este es el iluminador de Jaclyn Hill. Y este costado voy a utilizar este Color Pop que se llama Wisp. ¡Ah! Me encanta. A mí en realidad me encanta el iluminador así súper en tu cara. Voy a voltear la brocha y voy a tomar ahora el de Color Pop. Tiene una textura súper rara, parece una cremita. Vamos a terminar con los labios. Tengo aquí dos tintas mate. Este es de The Balm y se llama Sincere. No sé pronunciar este nombre, pero bueno, pueden ver que es un color nude, así medio moradito. Y de este costado tengo una tinta mate de Bisú en el color Utopia. Y ahora el otro. Sí, es un poquito más claro, entonces se extraña mi boca. Pero vamos a ver qué hacemos. Bueno, creo que si lo miramos así rapidito, no se nota. Y bueno, mis amores, así quedó este look de maquillaje, en el que hicimos la mitad de mi rostro con maquillaje costoso y la otra mitad de mi rostro con maquillaje barato o de farmacia. Como se pueden dar cuenta, podemos lograr el mismo resultado con diferentes productos. Sencillamente es que te puedas a buscar los buenos productos de la farmacia y vas a encontrar unos que son inclusive mejores que los costosos. Y bueno, en general yo creo que el maquillaje quedó súper parecido, tanto este costado como este costado. Pero me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este resultado, entonces por favor coméntenlo aquí en la parte de abajo. Si les gustó este video, no se les olvide dejarme un like, se los agradecería con todo mi corazón. No se les olvide suscribirse, chicas, ya estamos muy cerquita de los 2 millones de suscriptores. La idea de llegar a 2 millones me da como pero me pone demasiado feliz, en serio. También me pueden seguir en todas las redes sociales. En Snapchat estoy como Pau Galindo y en Instagram estoy como Pau Tips. Y no siendo más, nos vemos a la próxima. ¡Chao! Entré a MAC porque tenía que entrar a Sephora y a MAC. O sea, esos eran destinos fijos. En MAC compré algunas cositas que ya se me habían acabado y otras cosas nuevas. Este es el corrector de que tanto les hablo, que les digo que es mi favorito.